Pablo Jimeno, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues cuéntanos, mira, hoy hemos conocido además, a esta hora de la noche estamos hablando de que Moody's, una de las agencias de calificación de riesgo, rebaja la perspectiva española y nos da pues un nivel de más insolvencia, si se me permite la expresión, porque esta inestabilidad política y lo que salió de las urnas del 20 de diciembre no convence a los mercados. Más pasta, nos va a costar Pues más pasta. Nos va a costar más pasta financiarnos. Hay que pagar más a esta agencia. Eso significa que nos trate bien. Nos va a costar más pasta la agencia en cuestión, pero también financiarnos. Cuando te bajan la calificación es porque te cuesta más acceder al crédito. Efectivamente. Y tienes que pagar más intereses. Vamos con el análisis porque a alguno le va a hacer falta una copita de Nubori para digerir lo que vamos a tratar. Bueno, intentamos ver esta preocupación que hemos tenido durante tanto y tanto tiempo, que era el empleo. Y entonces, después de una consecución de reformas que hemos hecho, parece que llega un nuevo gobierno después de un periodo difícil, o que puede llegar, que lo que va a hacer es derogar esta situación que tenemos, la reforma laboral, y vamos a ver qué quiere decir, porque aquí vamos a intentar que quien nos esté viendo tenga la capacidad de poder decidir si conviene tirar abajo todo lo que se ha hecho y empezar con otra serie de reformas, o si no conviene. Y para eso vamos a utilizar dos cosas. Vamos a dar datos objetivos y vamos a poner algún ejemplo práctico para que quien no tenga una base económica pueda también analizar si efectivamente interesa o no interesa. Bueno, al final, ¿qué es una reforma laboral? Bueno, la reforma laboral al final es tocar los 4 clavitos, las 4 tuercas que se pueden tocar. Estamos hablando del despido, del salario mínimo, de los ajustes salariales que se pueden hacer una vez la empresa ya está funcionando, entra en crisis y qué se puede hacer, y los tipos de contrato. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre lo que ha hecho el PP y lo que podría ocurrir si entra el PSOE, Podemos o otro gobierno, etcétera? Bueno, pues el despido ahora mismo está en 648 euros. Perdona, el salario mínimo está en 648 euros y hablan de ponerlo en torno a 1.000, ¿no? Que, bueno, pues es una subida de las que se puede hacer. Bueno, ahora analizaremos las consecuencias que tendría. Hablamos del despido, que se ha rebajado de 45 días a 20, un despido objetivo, el improcedente un poquito más, pero bueno, lo que se ha hecho es flexibilizar a las empresas que lo están pasando mal, decir, oye, vosotras que os estáis hundiendo, vamos a intentar, porque no hay que olvidar que esto de la reforma laboral, ¿qué es? Bueno, pues no es más que intentar medir ese pulso que suele haber entre la empresa y el trabajador, encontrar un punto de equilibrio adaptado a cada fase de los ciclos económicos. Es decir, cuando se está en crecimiento interesar unas cosas, cuando se está en crisis, y eso es lo que se está analizando, ¿no? Y luego están, otra parte importante son los ajustes salariales. ¿Qué quiere decir esto, los ajustes salariales que se ha hecho con la reforma laboral? Bueno, pues se ha hecho, flexibilizar un poco, que si la empresa puede demostrar que lo está pasando mal y que está cerca de la crisis y tal, bueno, pues que arrimen el hombro los trabajadores. Y por último, el cuarto punto que tenemos... Sin tener que cerrarla. Efectivamente, Bueno, es decir, aguantar. El último punto que tenemos son los tipos de contrato, que tampoco pues tiene una consecuencia muy directa, o sí, dicen, bueno, es que son contratos muy precarios lo que se están poniendo, ¿no? Porque ahora mismo hay 4 tipos de contratos, el indefinido, temporal, prácticas y formación. Y dicen, bueno, y con todas estas cosas, quien nos esté viendo diga, bueno, unos dicen unas cosas y otras, ¿y quién tiene razón? Pues vamos a intentar poner un ejemplo un poco gráfico, si te parece, Antonio, que explique qué quiere la derecha y qué quiere la izquierda. Y pongamos un ejemplo muy sencillo de un barco que lleva 10 personas dentro y tiene un agujero en el centro. Y de las 10 personas vamos a dar el porcentaje, hay 2 o 3 que tienen hambre. Y entonces tienen un melón justo del agujero del barco, que pueden o tapar el agujero por el que se está hundiendo el barco, que sería la empresa, el barco, o darle ese melón para que se lo coman los 2 o 3 que tienen hambre. ¿Qué haría la derecha? La derecha cogería el melón y taparía el agujero para intentar llegar a la orilla, que es la recuperación. Eso es la reforma laboral de lo que se está haciendo. Taponarlo, intentar llegar a la laboral, hay 2 o 3 pasándolo mal y dicen, oye, pero en la orilla es que hay plátanos en las palmeras. Entonces, vamos a ver si intentamos llegar. ¿Y qué se propone hacer? Dicen, no, vamos a coger el melón y vamos a dárselo a los que están, a esos 2 o 3 que están sufriendo. Oye, que no está mal pensado decir dárselo. El problema es que a lo mejor, por evitar un poco del hambre de esos 2 o 3, el barco no llega y lo que provocamos es 10 ahogados. Y eso es lo que está haciendo con las empresas. Ese es el ten con ten que se está teniendo a día de hoy, dicho de una manera muy llana y muy simple para que se entienda. Entonces, ¿qué es más sensato? Tirar lo que haya para que las empresas, porque al final si la empresa se va hundiendo, lo que se van a ir, no es que no vayan a contratar más, es que encima los que están contratados se van a ir para abajo. Y ese es uno de los debates que se tiene. Y el otro punto que se tiene, el gran debate que se oye, bueno, ¿y qué quieren los de Podemos y los del PSOE y los del PP? Bueno, pues claramente la otra masa que se está haciendo es ¿el qué? El gasto social.
estamos oyendo, dabéis las noticias, os he estado oyendo muy atento, bueno, pues las partidas de gasto que propone Podemos, bueno, aumentarlas, una renta mínima, gasto en educación, en un periodo en el que estamos, ¿en qué periodo estamos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, estamos creciendo por encima del 3%, pero queda mucho por recuperar de esta parte. Con lo cual, tendríamos que analizar una parte importante, que es decir... Pablo, perdona un momento, es que se ha disparado un iPad. Sácalo, Federico, venga. No puedo hacer nada. Venga, pues salte y ala, porque es la única forma, claro, se le ha disparado ahí un vídeo o lo que sea. Dale al lateral. Y tiene una música que, en fin, que no... Eso es de la tensión del gasto social. Bueno, se ha roto el melón. Hay otro gran debate, que es, ¿qué toca ahora? ¿Hacer mucho gasto social o no toca hacer mucho gasto social? Bueno, pues ese es el otro debate que tienen. Entonces, ¿para eso qué se está haciendo? Bueno, pues la izquierda está proponiendo ahora hacer implementar una serie de medidas que implican una gran partida de gasto social. ¿Y en qué se traducen estas medidas? Bueno, pues decir, oye, pero voy a gastar mucho, pero lo voy a recuperar, porque al final esto es como una empresa. Si gastan más, tienen que ingresar más. ¿Y de dónde van a ingresar? De 3 partidas importantes que nos dan. Y con esto concluimos y sacaremos la conclusión. La primera partida que propone es decir, no, nosotros vamos a reducir el fraude. Bueno, eso lo proponen todos, con lo cual de ahí es difícil que se haga. Lo otro que dice, no, vamos a negociar el déficit. ¿Para qué? Para poder conseguir una cosa muy importante, que es poder seguir gastando más de lo que ingresamos. Bueno, pues eso es una filosofía que para cualquier empresa o para cualquier familia no tiene mucho que ver. Y lo otro que hacen es decir, bueno, lo que vamos a hacer es meter más impuestos, excepto uno, que parece que aprueban, que es el de bajar el IVA del cine. Y ese van a los Goya y ahí se lo apoyan porque ese sí. Pero en general hay que apostar, lo que están diciendo es, necesitamos más impuestos, seguir gastando más de lo que tenemos y necesitamos reducir el fraude, que es un poco una quimera. Con lo cual, en ese debate de si interesa o no interesa y si es sensato, yo creo que lo que tiene que hacer cada televidente que nos esté viendo es sacar sus propias conclusiones de qué pues, se puede hacer y de qué no interesa. En cualquier caso, Antonio, lo que sí que creo es que antes que no tener gobierno, que no hay nada peor que tener ahora que estar sin gobierno, solo hay una cosa peor. ¿Un gobierno en funciones? Bueno, en funciones, pero solo hay una cosa peor, y es tener un gobierno contraindicado para la fase de recuperación en la que estamos. Así que... Mira, te decía antes lo de Moody's, pero el titular exacto que lo lleva El Mundo en su portada es que Moody's, esta agencia de calificación de riesgo, ha empeorado su visión de España y de su economía y amenaza con rebajar el rating si se derogan las reformas de Rajoy, entre otras esa de la laboral que tú has preocupación, comentado. una vez más. Gracias, Pablo Jimeno.